En esta ocasión vamos a hablar de serenidad y jovialidad en crisis y sobre la crisis y el pluralismo. Como de costumbre parte Francisco de Lara presentándonos, entre otros y principalmente, a Federico Nietzsche. Hoy vamos a tener una clase pasional, porque ya que terminamos, ¿verdad? Tenemos que terminar, ojalá, con pasiones, y con pasiones alegres en el mejor de los casos, ¿verdad? Y además, en esa clase que vamos a hablar de pasiones, vamos a hablar también de algo que parece no tener ninguna relación con las pasiones y que, sin embargo, como veremos, tiene muchísima, y que es el poder. Porque finalmente, la pregunta que nos ponen las pasiones, y esa es la forma incluso de cómo hemos conceptuado en la tradición a los afectos, al hablar de ellas como pasiones, estamos hablando de algo que, ante lo cual nos vemos como pasivos, como si dijéramos nos están ganando la partida, y en ese sentido parece que nos dominan. Y por lo tanto estamos hablando finalmente de quién tiene el mando aquí, quién manda en nosotros. Si la parte, el aspecto más racional, ¿verdad? O el aspecto más, digamos así, pasional. Si el aspecto que tiene mucho más que ver con el intelecto o el aspecto que tiene más que ver con el sentir. Y esto, si se fijan bien, tiene muchísima relación con las categorías que ha usado Rodrigo en sus exposiciones, al hablar, por ejemplo, de romanticismo y racionalismo, ¿verdad? O al hablar también, en algunos casos, de lo inglés y lo francés, asociando lo francés más bien con una tendencia a que sea la razón la que lleve el timón, ahora hablaremos de eso, y en cambio lo inglés más bien con una cierta, digamos, aceptación de que la razón no puede llevar siempre el timón. Si quieren ustedes, la pregunta que está de fondo aquí, insisto, es ¿quién manda? ¿Quién tiene las riendas? Desde muy antiguo hay una imagen que representa en Platón el cuerpo y el alma, como un barco y el timonel. Es decir, en la filosofía clásica griega ya surgió la idea de que el cuerpo era una especie de barco, pero que ese barco no tenía por qué ir a la deriva, es decir, no tenía por qué seguir sus propios rumbos o los rumbos de lo que le impusiera, digámoslo así, las condiciones externas, sino que ese barco tenía un timón. Y como tenía un timón, que es la razón, también podía tener un timonel. Cada cual podía ser el timonel de ese barco en la medida en que fuera capaz de usar sus propias facultades cognitivas, racionales, ¿verdad?, para dirigir el barco. Podríamos poner así la alternativa que hemos visto en este curso de un modo u otro. Somos capaces, o sea, por decir, nos enfrentamos con una tesis básica y es, no tengo el control de todo. ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Y algo así como dos grandes caminos de respuesta. Un camino que dice, no tengo el control de todo, ¿y qué? No pasa nada, ¿verdad? Quizá incluso sea bueno eso. Veamos qué hacemos con ello. Otro camino que dice, no tengo el control de todo, voy a ver cómo hago para intentar tener el control de todo, ¿verdad? Me voy a esforzar en tenerlo. El camino primero dice, no tengo el control de todo, voy a ver cómo me espabilo. El segundo, voy a ver cómo me espabilo para tenerlo, ¿verdad? Bien, el primer elemento en la filosofía occidental, que de alguna manera pone en jaque el hecho de poder tener el control de todo, son justamente lo que hablamos de el sentir, lo que llamamos el sentir. El sentir, que después es categorizado como pasión, ¿verdad?, es un elemento que claramente desde el principio se entendió que no estaba plenamente en nuestro poder. Acuérdense cuando hablábamos de Hume, permítanme que meta Hume un momento aquí, porque Hume, si se acuerdan, nos decía, hay dos tipos de contenidos mentales que nosotros tenemos. Por un lado, las impresiones y por otro lado, las ideas. Y las más fuertes son las impresiones. Las ideas, ¿verdad?, los contenidos representacionales, podríamos decirlo así, que nos hacemos de las cosas, en realidad derivan de impresiones. Y si se acuerdan bien, las impresiones procedían de dos fuentes. Estoy intentando recordarles el contenido de la tercera clase, ¿verdad? Las impresiones procedían de dos fuentes. Los sentidos, efectivamente, yo no puedo evitar verlos, los tengo en modo, digamos, pantallas pequeñas y los veo a todos, ¿verdad? Si tengo los ojos abiertos, no puedo evitar ver lo que veo.
ciertamente. Por eso se me impone, se imprime en mí. Es como una metáfora casi de la imprenta, ¿no? Hay algo que me llega y no puedo hacer nada para que no me llegue, a menos que, ¿qué puedo hacer? Cerrar los ojos, ¿verdad? Pero en la medida en que tengo el sentido abierto y ese conducto que me permite ver, se me impone aquello a lo cual mire, digamos, yo no parezco ser el dueño que dice lo que se me tiene que presentar. Se me presenta lo que se me presenta. ¿Sí? ¿Ven ustedes? Ahí yo no mando. Y además, mientras les hablo, escucho mi propia voz, antes escuchado unos perros que por suerte se han callado porque pensé que podían incomodarnos en la clase, ¿verdad? Incluso escucho por aquí a alguien que espero que no entre, que es una niñita, ¿verdad? Etcétera, etcétera. No puedo evitarlo tampoco, se me impone. Si pudiera evitarlo, yo haría que ese perro ahora no lo escucháramos, pero no puedo hacer nada para no escucharlo. De nuevo, no tengo yo ahí el poder. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo tapar de nuevo el conducto y, por cierto, aún así algo escucho. No escucho, bueno, lo he tapado y mientras hablaba, así que algo escuchaba de todas formas. Y aún así estoy oliendo algo, ¿verdad? Que ojalá sea agradable en su caso, en el mío lo es, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Y eso lo puedo tapar? Sí, también lo puedo tapar. Puedo tapar los ojos, los oídos y la nariz a la vez. Es un poco raro el ejercicio que tengo que hacer y un poco ridículo, pero lo lograría incluso. Es decir, podría intentar evitar ese poder que tienen las cosas a través de los sentidos sobre mí, ¿verdad? Yo podría intentar que eso no sucediera, pero a lo sumo lo que puedo hacer es evitarlo. No puedo decidir qué aparece, puedo evitar si acaso lo que aparece. Hasta ahí llega mi poder, pero hasta ahí llega, porque no puedo evitar tener un cierto sabor ahora mismo en la boca, y por más que me he lavado los dientes, tengo otro sabor gracias a que me los he lavado, ¿verdad? Hay un sabor, estoy refiriéndome a los 5 sentidos, como podrán ver, ¿verdad? Que siempre en algún sentido está ahí y que no depende tampoco de mí, 100%. Y sobre todo, por último, porque finalmente los 3 primeros son en sentidos conductuales, tienen conductos, ¿verdad? Puedo tapar los conductos, pero no puedo tapar mi piel 100%, ¿verdad? La piel, si la tapo con algo que toca mi piel y por lo tanto que me afecta. Hay afección, somos seres pasivos en ese sentido. Eso está muy bien, gracias a eso percibimos el mundo llega a nosotros, no somos piedras, no estamos cerrados y cerradas en nosotros mismos. Gracias a eso el mundo se nos aparece, ¿verdad? Pero justamente el sentido del tacto es un sentido muy especial, algún día deberíamos reflexionar más sobre él, porque justamente es un sentido inaplacable. No puedo hacer nada para no sentir, incluso es autoafectivo, puedo tocarme a mí mismo y sentir una palma de la mano con la otra, ¿verdad? Etcétera. En definitiva, lo que quiero decir es que el sentir, y ahora fíjense, la palabra sentir tiene estas 2 acepciones. Por un lado, referido a la sensibilidad, tal y como se le habla en filosofía, que también tiene 2 acepciones. Eso quiere decir lo que tiene que ver con los datos de los sentidos, lo que recibo a partir de los 5 sentidos. Y como digo, eso en gran parte yo lo recibo, no lo elijo. ¿De acuerdo? Primer elemento. Segundo elemento, que ya Hume decía que también era parte de las impresiones, segundo elemento que yo no elijo, eso que percibo me afecta, de alguna forma. Eso que percibo lo puedo percibir quizá con cierta indiferencia, pero también lo puedo percibir en los casos extremos a través del deseo, porque lo considero que es un bien, o a través del miedo, porque lo considero que es un mal. Esos serían los casos extremos. Evidentemente hay toda una paleta de pasiones entre medio, de afectos entre medio, ¿verdad? Pero cuando el sentir, lo decimos en esas dos acepciones. Por un lado, captar el mundo que me rodea a través de los sentidos, pero además de una manera que me afecta, que no me es indiferente. Si fuera indiferente, por ejemplo, yo captaría a lo mejor con los sentidos que hay algo así como comida cerca de mí, pero no haría nada. El puro captar con los sentidos no me hace querer la comida, desearla. Necesito que me afecte de otra manera, es decir, que me mueva a quererlo. Eso es lo que hacen justamente los afectos, o lo que la tradición llamó las pasiones. Y lo llamó pasiones justamente porque tiene un carácter pasivo, ¿verdad? Pathos, es sufrir literalmente. No es algo que yo hago, sino algo que yo sufro. Es algo, no en el sentido negativo de pasarlo mal, en el sentido de que no es una acción, sino más bien una, insisto, pasión. A la pregunta ¿quién tiene el poder? Evidentemente parece haber toda una esfera, la esfera del sentir, en la cual nosotros más bien no tenemos el poder, más bien somos pasivos. Somos pasivos porque no podemos
decidir qué vemos, qué olemos, qué escuchamos, ¿verdad? Que nos gustaría en muchos casos, por lo menos lo que escuchamos, poderlo decidir. Y por otra parte, porque eso nos afecta, y nos afecta de un cierto modo que en realidad no elegimos en primera instancia. Si yo ahora aparece algo amenazador acá, yo voy a tener una reacción, y a eso se le llama reacción. Yo no estoy planificando cómo voy a actuar, y de hecho no voy a actuar, voy a reaccionar. Es decir, hay algo a lo cual yo reacciono. Una vez más, yo no soy la fuente de la acción en primera instancia. Por lo tanto, yo no tengo el poder. Yo ahí más bien respondo a algo que me llega. René Descartes decía que por suerte eso es así, y que por tanto, tanto los sentidos como las pasiones tienen una función positiva en nuestra vida. Como les decía, nos permiten, por un lado, captar nuestro entorno y, por otro lado, comportarnos con él de tal manera que nos atraiga aquello que es beneficioso para nosotros y nos repela aquello que puede ser perjudicial. Si yo no tuviera la capacidad de distinguir entre comida y amenaza, ¿verdad? Y fíjense que eso me lo permite una cierta emoción que me crean las cosas. No es el puro contenido. Yo el puro contenido, si ven ustedes imágenes, una foto de comida y una foto de un león, les es absolutamente, en principio, a menos que tengan mucha hambre, indiferente, ¿no? Es decir, es puro contenido sensible. Pero no es lo mismo si tienen comida cerca o un león cerca, ¿verdad? Ahí les pasa algo. Y bueno, hay muchas formas desde la ficción de intentar que nos pase algo como si estuviera ahí presente. Entonces, hay toda una dimensión de nosotros, insisto, que no controlamos. Simplemente nos la encontramos. Nos encontramos con un cierto mundo a través de los sentidos y ese mundo nos afecta de una cierta manera que en primera instancia no parecemos ser capaces de controlar, o por lo menos no procede de nosotros cómo nos afecta de un cierto modo, ¿verdad? Bueno, ante esta realidad, que fíjense, es una realidad, y este es el último punto que quería poner como base, absolutamente ligada a nuestra dimensión corporal. Nosotros tenemos sentidos porque tenemos cuerpo. Si fuéramos ángeles, ¿verdad? No sería esa la forma como se nos aparece el mundo. Tenemos cuerpo. Ese cuerpo es el que tiene sentidos. Es un cuerpo sensible, es un cuerpo abierto a su entorno, dicho de otra forma. Y por lo tanto también afectable por su entorno, ¿verdad? El entorno nos afecta, y cuando digo que nos afecta lo digo en el sentido más básico, que yo soy capaz de percibirlos a ustedes y ustedes a mí, aunque sea a través de este artilugio, digamos, técnico, y de escucharnos. Y por otra parte, insisto, porque eso nos mueve de alguna manera, nos emociona. Emocionar viene de moción, que viene de movimiento, nos moviliza. No nos deja quietos, no nos deja indiferentes, sino que nos moviliza, insisto, en dos direcciones extremas, de la atracción o de la repulsión. Algo que parece deseable o algo que parece indeseable. Algo que parece grato, algo que parece ingrato. Y piensen eso en todos los sentidos de la vida, desde una persona que aparece y que tenemos ganas de ver y nos da alegría, hasta que nos da, de hecho, rabia, repulsión, enojo o lo que sea, ¿verdad? Hasta cualquier cosa, su música favorita o su música que odian, ¿no? Suena aquí una música que les gusta y ustedes se abren de un cierto modo, suena aquí una música que les incomoda e incluso agrede y ustedes de alguna manera se cierran. Esos son emociones, esos son afectos. Es una dimensión de nuestras vidas a la que no prestamos mucha atención y sin embargo es fundamental, porque todo lo que nos aparece, todo aquello con lo cual nos relacionamos, nos mueve en algún sentido. Nos mueve en un sentido, insisto, más a lo mejor receptivo o más de rechazo. Los olores pasa eso, con los sonidos pasa eso, con los sabores pasa eso, con los objetos mismos pasa eso. Y ahí es donde Hume nos decía, por muy dueños que nos creamos, ¿verdad? Porque somos seres racionales, en realidad lo más poderoso en nuestra vida son las impresiones. Y eso quiere decir nuestras percepciones de las cosas y nuestras pasiones. Eso nos mueve más que nada. Nuestras ideas en realidad son casi que algo que no es capaz de tener el control sobre ello. Acuérdense que decía, sin embargo, Kant, estimado Hume, usted exagera. Sin duda son importantes, sin duda tienen una fuerza, pero nosotros tenemos algo más fuerte todavía, que es la razón. ¿Sí? Esta respuesta de Kant, ¿se acuerdan? Kant decía,
Incluso lo que aparece, nosotros lo configuramos. Acuérdese cuando hablamos de que el ser humano era formador. El ser humano es capaz de configurar su mundo, no recibe meramente, no es meramente pasivo. Siempre está a la vez, yo veo, qué sé yo, una casa y un árbol al lado de la casa. Esa forma de ver las cosas no me la dan los datos sensibles. Los datos sensibles me dan colores, me dan movimiento, me dan, si me acerco, olores, pero no me dan casa y árbol, y menos aún la casa y el árbol delante. Para poder ver así la realidad, tengo que tener algo más, tengo que tener categorías. Y esas son del entendimiento, del intelecto. El intelecto actúa en todas las experiencias. No somos meramente pasivos. Acuérdense de Kant. Y en el ámbito, pasional, sin duda tenemos pasiones. Y sin duda esas pasiones pretenden dominarnos. Pero tenemos la capacidad de encontrar en nosotros mismos cómo debemos actuar. Y por lo tanto de reconocer qué es racional, cómo debemos comportarnos como seres humanos racionales. Porque tenemos la capacidad justamente de controlar las pasiones, especialmente las pasiones egoístas, etc. Entonces no estamos marcados, no estamos dominados por nuestras pasiones, somos capaces de autodominio, ¿verdad? De autonomía también, de darnos la ley a nosotros mismos, porque somos seres racionales. Esta idea de Kant que presentamos en la tercera sesión es una idea que procede de la filosofía estoica. Por eso hoy les quise hablar de serenidad primero y después de jovialidad. Eso en términos filosóficos equivale a hablar en un primer momento de la corriente del estoicismo, ahora voy a referirme a ella, y en un segundo momento me gustaría finalizar con Nietzsche, como decía Cristian, para el tema de la jovialidad. ¿Cuál fue la respuesta griega? Porque el estoicismo es una corriente filosófica que surge en Atenas, de hecho, alrededor del año 300 a.C. ¿De acuerdo? ¿Cuál fue la respuesta griega a esa situación nuestra de ser, efectivamente, tener toda una dimensión corporal que, si se fijan ustedes, no es muy distinta a la que tienen los animales? Los animales también perciben de alguna manera su entorno a través de órganos sensoriales y, en algunos casos por lo menos, está claro que eso genera algún tipo de impulsos. El impulso de nuevo de atracción o no. Cristian nos va a hablar de eso después, ¿verdad? Y nos va a hacer unas diferenciaciones. Si se acuerdan, en la primera clase o en la segunda clase, perdón, en la segunda clase ya hizo una introducción de estos temas y hoy va a hacer una exposición todavía más completa, porque como les he dicho, esta es una clase apasionada. Vamos a hablar mucho de pasiones para terminar el curso. Y ojalá también eso los movilice y les genere pasiones muy positivas. Porque esa es la finalidad de esta clase. Al ser la última clase, lo que queremos es que, primero, mostrar cómo esa dimensión de la afectividad es fundamental en nuestras vidas. No podemos pensar que es algo que podamos apartar de manera sencilla. Tenemos, en algún sentido, siempre afectos, disposiciones afectivas, como decía Heidegger, ¿verdad?, con respecto a las situaciones. Y esto es especialmente relevante en un momento de crisis. En un momento de crisis es fácil que esas disposiciones afectivas estén marcando nuestra manera de mirar desde, por ejemplo, el temor, desde, por ejemplo, el miedo, que, como hemos dicho, es una pasión reactiva que más bien se quiere apartar, se quiere proteger. Qué distinto es si esa misma situación la leemos desde la oportunidad, desde la alegría, desde la posibilidad, desde la esperanza, que son, asimismo, pasiones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy queríamos, después de haberles mostrado que estamos en un tiempo de crisis, pero que siempre han sido tiempos de crisis. Segundo, que estamos en tiempo de transformación. Queremos, de alguna manera, decirles hoy, sí, y es importante con qué disposición afectiva afrontamos esas situaciones. Y es muy distinto cómo las afrontemos si las vemos desde una serenidad y una jovialidad bien entendidas, o si las vemos desde el temor, el odio, el recelo, el resentimiento, etcétera, etcétera. Después, Cristian andará en ello. Permítame entonces retomar el hilo. Ese es el objetivo, pero ¿con qué dos grandes momentos de la historia de la filosofía lo queremos articular? Lo que acabo de decir. Por un lado con el estoicismo y por otro lado con Nietzsche. Serenidad va a ser un concepto clave para el estoicismo, y ahí les hicimos llegar un texto de Séneca, ¿verdad?, que se llama, ha sido traducido como sobre la serenidad. En realidad, en latín, lo que quiere decir es propiamente sobre la tranquilidad del ánimo. El ánimo tranquilo.
de tranquilitate animi, se llama el texto original. Y la jovialidad la vamos a relacionar con Nietzsche, del que ya hemos hablado en algunas ocasiones, también un poco para desmontar la idea de Nietzsche más como un absoluto, no sé, loco, ateo, que no vale la pena escuchar en ningún sentido, ¿verdad? Ahí les mandé, de hecho, algunos textos, les mandó Cristian, una selección que hice, en el cual introduzco el tema ese también tan polémico de la muerte de Dios, y después me referiré a ello brevemente. Bien, volvamos a nuestro hilo. Entonces, lo que tenemos es la clarísima experiencia de que no tenemos el pleno control sobre nuestras vidas, porque no controlamos qué tipo de cosas se nos aparecen, no las podemos controlar plenamente, ¿verdad? Por más que nos metamos en burbujas de burbujas y de burbujas, la realidad sigue llegándonos, siguen llegándonos cosas desagradables, siguen pasándonos experiencias que no deseábamos y sobre todo, somos finitos, somos afectados también en el sentido que enfermamos, nos llegan males sin que los busquemos, sin que hagamos nada, pero no podemos evitarlo. Y por otra parte, bueno, sabemos que estamos sujetos a la degeneración y la muerte, en definitiva, ¿no? A la corrupción y la muerte física e intelectual también. Entonces, hay toda una dimensión que no parecemos tener propiamente bajo control, por más que nos esforcemos, y hemos creado mucha técnica con la razón y muchos elementos para intentar controlar eso de alguna forma, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta griega? La respuesta griega fue decir, sí, sin duda, el elemento corporal es imperfecto, el elemento corporal es pasivo, el elemento corporal perece. Ciertamente una parte de nosotros está demasiado expuesta al entorno, vive en un mundo muchas veces de apariencia, porque incluso esos sentidos me pretenden decir cómo son las cosas, pero a menudo más bien me decepcionan y me engañan, me hacen pensar una cosa y resulta que es otra. Los sentidos no parecen ser tan perfectos. ¿Y qué decir de las pasiones? ¿Qué decir de los sentires? Que en realidad nos llevan en todas direcciones, de repente perdemos completamente el control, nos enamoramos y estamos totalmente fuera de nosotros mismos, después nos da ira por algo y también perdemos completamente los estribos. La respuesta que Kant dio tiene un origen antiguo, como he dicho antes. Ya Platón, ya Sócrates se esforzaron por mostrar que el ser humano tiene bastante más control de lo que parece. Porque, como he dicho antes, ese cuerpo, ese barco, tiene un timón. Y ese timón es que, a diferencia del resto de animales, nosotros sí somos racionales. Y eso significa, tenemos la capacidad, primero, de conocer más allá de nuestros sentidos. Somos capaces de llegar a conocer la esencia de las cosas. Acuérdense de la última clase. ¿Se acuerdan? Cuando decíamos, puedo ver distintos árboles, pero intento captar algo así como la esencia del árbol. Y esa esencia del árbol, obviamente, la capto abstrayendo los datos sensibles y quedándome con algo así como una forma pura, una idea pura. ¿Qué debe tener un árbol para ser un árbol? ¿Verdad? ¿Cuáles serían los elementos constitutivos que debe tener todo árbol para poder llamarlo así? De manera que si quito algo de eso o si pongo algo de eso, ya no es necesariamente un árbol. ¿De acuerdo? Esa concepción, esa forma de ver las cosas, está poniendo el acento claramente en la razón. Yo puedo abstraer y quedarme con algo así como una idea pura. Una idea que no representa ningún objeto concreto, sino que más bien es algo así como la esencia de ese tipo de cosas, de ese tipo de objetos, por ejemplo, los árboles. Y por otro lado, también lo hemos dicho, yo puedo sin duda alguna estar movido por mis pasiones, pero también puedo, de alguna manera, evitar verme zarandeado por ellas y plantearme racionalmente qué es el bien y qué sería una acción virtuosa y cuál sería el modo como yo debería comportarme. El ser humano tiene esa capacidad. Yo puedo incluso tener hambre y no actuar. Por más apetito que me dé, por más deseo que me dé, decir, no voy a comer. Puedo, en un caso extremo, hacer huelga de hambre, lo que supone que puedo hacer que mis principios sean más fuertes que mis impulsos. ¿Verdad? Tengo esa capacidad de autocontrol, incluso llegando a casos extremos como el que acabo de indicar. Bien, esa es nuestra parte, dicen Platón y Aristóteles y Sócrates, ¿verdad? Nuestra parte más divina. Esto es nuestra parte más elevada, más perfecta. Y esa es la que como seres humanos debemos cultivar. Y por cierto, no solo como seres humanos, también como ciudadanos. Porque somos ciudadanos de un conjunto, de una comunidad
tal como los griegos veían a sus polis, ¿no? Su polis ateniense, ¿verdad? Una comunidad de pares que puede ser guiada por las pasiones, y en ese caso puede ser guiada por los deseos, y esos deseos pueden ser muy benéficos, pero también pueden ser terribles. Si es un deseo, por ejemplo, de gloria desmedida, nos puede llevar a guerras insensatas, ¿verdad? O incluso a divisiones sociales. Si es un deseo de riquezas, si es una codicia desatada, nos puede llevar a peleas intestinas, a pelearnos entre nosotros. Y si es un deseo de placeres, ciertamente nos va a llevar a que privilegiemos nuestra parte más animal y no cultivemos los bienes y no nos planteemos qué tipo de comunidad queremos tener para que sea la mejor comunidad posible, la más excelente. Para Platón, Aristóteles, para Sócrates también, esa es la gran pregunta. ¿Por qué no permitimos que sea la parte racional, la parte más noble de nosotros, la que lleve el timón? Es posible y deberíamos cultivarlo. Y la educación debería estar guiada en esa dirección. Estas ideas las comparten esta corriente filosófica que es el estoicismo. El estoicismo surge en ese contexto un poquito después, cuando ya esas ciudades-estado están en decadencia, cuando de hecho surge Alejandro Magno, que por cierto Aristóteles fue su profesor, su tutor, pero Alejandro Magno no le hizo caso en esto, no consideró que ciudades pequeñas eran la mejor unidad política, sino que, como bien sabemos, creó un imperio y no precisamente uno pequeño. Y ahí el ciudadano se da cuenta de que todavía menos tiene control sobre lo que sucede. Los acontecimientos es lo que nos pasa un poco a nosotros. Empieza a haber un mundo mucho más grande en el cual cada ciudadano siente que no tiene verdadero control, ya no solo sobre su cuerpo y sus pasiones, sino tampoco sobre lo que sucede en general en el mundo. Hay una sensación de crisis, justamente, de crisis de las unidades políticas en las que habíamos crecido, de crisis de valores. Y el estoicismo surge como una respuesta en ese contexto para decir, el logos, la parte racional del ser humano, no es algo aislado. La primera tesis del estoicismo, el mundo entero está regido por la razón. No solo nosotros somos racionales, en el mundo rige la racionalidad. Es decir, todo lo que es sigue unas ciertas leyes que son posibles de comprender y conocer para nosotros. No estamos en un caos. No estamos viviendo en una especie de caos absolutamente amorfo, sin normas, sino que hay algo así como racionalidad, no solo en el ser humano, en el mundo. Y eso quiere decir en el cosmos. Los distintos elementos están configurados de un modo que genera una racionalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, la mayoría, no la conocemos. ¿Verdad? ¿Y por qué no la conocemos? Porque justamente nos guiamos siempre por nuestras pasiones y no cultivamos la parte racional en nosotros. Bien, el estoicismo pone el acento en este punto. Dice, cuidado con que sean las pasiones las que dominen en tu vida, porque las pasiones te van a llevar de acá para allá, van a convertirte en un títere, en un pelele. El estoicismo es una versión previa a la filosofía que después sería el budista. En el mundo hay un cierto orden y seríamos capaces de estar a bien con ese orden si viviéramos más allá de los deseos que nos mueven y que nos dominan, ¿verdad? Deberíamos ser capaces de vivir según esa racionalidad. ¿Cuáles son los tres grandes móviles que hacen que perdamos de vista lo que es racional? Los he enunciado hace un momento. Los honores, los placeres y las riquezas. Si nos guiamos por la pretensión de ser honorables, y eso quiere decir reconocidos, ¿verdad?, por los demás, nos hacemos esclavos de los demás, necesitamos su aprobación. Tenemos que halagarlos, tenemos que hacer lo que el mundo, de alguna manera, es decir, las otras personas, esperan de nosotros. Si nos queremos enriquecer, tenemos que comportarnos de una manera que no siempre va a estar acorde a la razón, porque si ese es el principio a toda costa y nos queremos enriquecer a toda costa, podemos empezar a hacer cosas que, de hecho, de nuevo, generen en nosotros una serie de pasiones que nos dominen. La codicia es una pasión que puede llegar a dominarnos. Lo mismo con los placeres. Vamos a estar todo el rato buscando el placer y después la insatisfacción y de nuevo el placer. Si se fijan, son todo formas de estar fuera de nosotros. El estoicismo dice, mira, si quieres ser feliz, tienes que conseguir la tranquilidad de ánimo. Y ese es el texto de Séneca. El estoicismo nace en la Grecia
como les decía, del siglo 300 a.C., pero llega hasta el siglo II después de Cristo. Fue muy importante en Roma y particularmente en la aristocracia romana. El propio emperador Marco Aurelio fue un gran filósofo estoico, ¿de acuerdo? Pero otro previo, y que fue, por cierto, el consejero de Nerón, era Séneca, que yo les he pasado unos textos. ¿Cuál es el punto común en toda esa ética estoica? Justamente la que les acabo de anunciar. Busca la tranquilidad de ánimo. Tienes que intentar que las pasiones no te dominen. Y eso quiere decir, cultiva el alma y no tanto el cuerpo. Cultiva la capacidad de reflexionar, de razonar, de ver las cosas como son, de intentar buscar esa razón que rige en el mundo, de ver armonía, por tanto, de buscar orden, en vez de manejarte con todo ese desorden emocional, ¿verdad?, al que la mayoría de los humanos le dan total rienda suelta, ¿verdad? Epicteto, un gran estoico romano, decía que podemos dividir las cosas en dos tipos, las que dependen de nosotros y las que no. Y la felicidad, la clave de la felicidad está en preocuparte de las que dependen de ti. Si te preocupas de las que no dependen de ti, siempre vas a ser infeliz, porque estás poniendo la felicidad en algo que está fuera de ti y que puede ser o no ser. O sería tan feliz si esa mujer se casara conmigo. Mira, se casará o no se casará contigo, eso no depende solo de ti, en realidad. Así que si pones ahí tu felicidad, siempre vas a ser infeliz. Esa es la idea, o si fuera más rico, si todavía consiguiera más plata, entonces yo sí estaría bien. Estás poniendo tu felicidad en algo que no depende de ti. De ti depende darte cuenta de que en eso no está tu felicidad. De ti depende darte cuenta de cuáles son los verdaderos bienes. Y de ti depende cultivar esos verdaderos bienes en ti. Pero no si consigues o no consigues. Si yo fuera más guapo, si yo fuera más listo, si yo fuera más... Eso no depende de ti. Y preocuparte demasiado por eso, preocuparte por eso en general, te saca de la tranquilidad de ánimo. Esa es la serenidad. En un contexto de crisis en el que muchas cosas no dependen de nosotros, podemos ponernos muy nerviosos o simplemente decir, esto no depende de mí, pero esto sí. Depende de mí cómo tomo eso. Depende de mí por qué digo que eso es un mal. En realidad soy yo quien digo que es un mal. Puedo intentar reflexionar y a lo mejor me doy cuenta de que no es ni un bien ni un mal, o que incluso puede ser un bien. Si yo temo a la muerte es porque la considero un mal. Si yo me doy cuenta que en el orden de las cosas hay una razón por la cual todo lo que es también perece, me quedo más tranquilo con respecto a la finitud. Bien, jovialidad ahora, una vez que hemos visto la serenidad, porque esa es la serenidad, la tranquilidad de ánimo. En pocas palabras, la jovialidad en Nietzsche. Nietzsche dirá, está bien, señores estoicos, pero en el fondo ustedes están despreciando el cuerpo, están despreciando las pasiones, y lo cierto es que por más que queramos, fíjense, el estoicismo es una alternativa de la segunda especie. ¿Cómo logro tener control? En un mundo en el que en realidad no tengo ningún control, ¿cómo mantengo un cierto ámbito de control? Es a saber, el autocontrol, ¿verdad? No voy a dominar, no voy a decidir cómo pasan las cosas, pero por lo menos puedo decidir cómo me afectan a mí. Nietzsche va a decir, está bien, pero en realidad hay algo decadente en esa forma de ver las cosas. ¿Y qué quiere decir decadente? Quiere decir temeroso. Como que está diciendo que el cuerpo es algo malo, que el cuerpo nos pone necesariamente ante tesituras que debemos evitar, que debemos intentar controlar. Y lo cierto es que el cuerpo es lo que somos. Por lo tanto, el cuerpo nos pone también ante lo mejor. El cuerpo nos permite también la sensación de plenitud, de gozo, de fuerza, de superación, ¿verdad? Y eso es para Nietzsche una respuesta todavía más adecuada que la mera serenidad, que el mero autocontrol, que el mero, digamos, algo así como control de daños. Para Nietzsche es fundamental que seamos capaces como artistas, y eso es lo que liga con lo que estaba poniendo Rodrigo, ¿verdad?, con el romanticismo, con esos valores del artista, de configurar, de darnos cuenta que estamos creando realidad. Que en realidad, cómo son las cosas también depende de nosotros. Y eso es lo que significa la muerte de Dios. Si se han leído los fragmentos que les pasé, Nietzsche dice, a Dios lo hemos matado nosotros, no él. La sociedad en la que vivimos ya no cree en valores universales, ya no cree en eso. Y Nietzsche dice, tenemos dos opciones, echarnos a llorar o decir, bien, es el momento de que creemos nuevos valores. Porque los antiguos valores despreciaban el cuerpo. Porque estos valores estoicos, en algún sentido nos están diciendo, contrólate,
sea ascético, ¿verdad? Ascético viene de ascesis, que significa en realidad ejercicio, ¿vale? Ejercítate para no depender tanto del cuerpo, perfecciónate. Y de ahí después llega el ascetismo entendido más cristianamente como un cierto ya casi que desprecio del cuerpo, o un cierto decir, el cuerpo es más bien malo, realmente de ahí viene el pecado, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y por lo tanto debemos evitar el cuerpo. Nietzsche va a decir, todos estos valores han degradado algo que somos, que es justamente pasiones, cuerpo. Lo que tenemos que hacer más bien es escuchar esas pasiones e intentar distinguir qué partes de nosotros, qué pasiones nos tiran para abajo, por decirlo muy coloquialmente, y qué pasiones, sin embargo, nos permiten crear, nos permiten crecer. Y esas pasiones nos dan alegría. Porque el sentimiento de alegría, y esto no es original de Nietzsche, ya lo decía Spinoza, es justamente el sentimiento de ver acrecentado lo que somos. Vernos acrecentados, vernos en una versión más potente de nosotros mismos. Cuando estamos contentos, ¿qué sucede? Que a todo le decimos sí, ¿verdad? Es como un gran sí, dice Nietzsche. De hecho, Nietzsche pone la imagen del niño que a todo le dice, es un jugar y un decir sí. En cambio, cuando no, entra el espíritu de la pesadez. Oh, esto está mal, oh, cuidado con eso, ten cuidado, ¿no? Esa cosa como más, que también él ve en el estoico, como el mundo circundante, verlo como una amenaza a nuestro autocontrol, en vez de como una oportunidad para crear, una oportunidad para crecer. Esa es la idea de jovialidad. Por eso Nietzsche dice, cuando él dice Dios ha muerto, dice, no lo digo yo, esto es lo que ha hecho las sociedades actuales con los valores tradicionales. Han acabado con ellos. Ya no son vinculantes de forma obvia. Habrá personas cristianas, por supuesto, eso no significa nada. Si Nietzsche no está diciendo, no está dándonos una noticia. Está diciendo, esos valores que fueron vinculantes durante siglos ya no lo son más. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos a llorar, a lamentarnos? ¿Desde qué pasión vamos a tomar eso? Y Nietzsche dice, tomémoslo desde la alegría. Es decir, no alegrémonos por ello, sino simplemente alegrémonos de la oportunidad que se abre con ello. Ha habido una gran crisis, pero ahora podemos ver desde la alegría qué queremos hacer nosotros con ese mundo incierto en el que vivimos. Intentemos que sea algo que nos dé alegría. Que podamos decir, qué bueno esto que hicimos, esto valió la pena, digamos, ¿no? Y afrontémoslo con esa actitud positiva, digamos, y propositiva, como el de alguien que tiene que crear algo y no está creado, sin embargo, va a intentar escuchar su interior y sus verdaderas fuerzas para dar forma en la dirección que crea que es mejor. Cuando tengamos una crisis personal, empresarial, institucional, social, podemos permitir que los afectos más negativos, más temerosos nos embarguen, o podemos intentar proyectar alegremente, jovialmente y también serenamente, ¿verdad? ¿Qué tipo de mundo queremos y podemos, o qué tipo de empresa queremos y podemos construir? Esto quería transmitirles en esta última sesión. Hoy nos toca ver, para terminar esta última sesión, sobre la crisis y el pluralismo. El primer autor que habló del pluralismo es John Stuart Mill, y ya lo hemos visto en clases anteriores. Acuérdense que llegamos a él desde Paul Feyerabend, que se inspira en su pluralismo, ¿ah? Y leímos una frase de él, acá está la parte completa, nos dice, ¿qué es lo que ha hecho que la familia europea de naciones haya sido una parte de la humanidad que haya ido mejorando en lugar de permanecer estacionaria? No ha sido ningún método superior propio de ellas, mérito que cuando existe, existe como efecto, no como causa, sino su notable diversidad de caracteres y culturas. Individuos, clases, naciones han sido extremadamente distintos unos de otros. Han abierto gran variedad de nuevos caminos, cada uno de los cuales conduce a algo valioso. O sea, lo primero es que nosotros venimos diciendo hace rato que venimos a la filosofía. Acuérdense que dijimos queremos hacer una defensa de una manera distinta que la de Carlos Peña,
en su libro ¿Por qué importa la filosofía? Porque dijimos que esa era una defensa para intelectuales. Y ahora ha llegado el minuto de juzgar. Y ojos, ¿ah? Pero John Stuart Mill, que es el primero que habla de pluralismo, y esto no es hace tanto tiempo, él escribió más o menos en 1850 en filosofía, eso es una línea comparado con los 2500 años que tiene. Y la clase pasada habíamos dicho que Europa estaba, a juicio de él, completamente en deuda con esta pluralidad de caminos en lo que respecta a su progresivo y multilateral desarrollo. En esta clase vamos a recoger el guante de John Stuart Mill y les vamos a recordar algo que dijo Paco a la pasada en una de estas clases. Dijo, nosotros estamos usando una metodología pluralista, o sea, estamos prestándonos herramientas unos a otros, prestándonos ojos unos a otros. ¿Ah? Paco nos viene hablando de estos grandes autores, todos difíciles de entender, estos rascacielos hemos dicho, ¿ah? Como Kant, Hume, Hegel, Heidegger y hoy día Nietzsche. ¿Ah? Y Cristian nos habló de las emociones, ¿ah? Y se ancló en que las principales emociones que teníamos los chilenos eran el miedo, la pena y la rabia, y se ancló en lo que venimos diciendo acá de las capas geológicas de nuestra cultura, agregando ahí la cultura agraria de Hacienda, que a mí se me había quedado afuera en el análisis, pero las culturas notables la guían otras emociones, nos recordaba Cristian. ¿Ah? Cuidado, alerta, alegría, deseo. Y a mí me interesa sostener la tesis de que detrás de estas emociones, esas primeras, el miedo, la pena, la rabia, también están nuestras ideas y también están nuestros valores. Iremos desarrollando esa tesis a lo largo del... Cristian habló de Jack Panksepp y de Lucy Viven en la arqueología de la mente, donde exploran esta idea. Y esto se viene anclando con la literatura que he venido trabajando yo, que parte con la idea de una transición, un desafío de salir de lo militar e ir a lo emprendedor, sigue con la idea de una cuarta ruta, que se ancla en la reflexión de por qué tenemos que elegir entre centro, derecha y izquierda, que están presentes ahí hace 250 años. Si esto fuera un emprendimiento, ya habría salido un océano azul, y nosotros en política parece que las cosas se mueven más lento. Y por último, la clase de hoy, la ruta del pluralismo. ¿Ah? Y un homenaje a Sir Isaiah Berlin, que son dos de los autores que han trabajado el pluralismo, anclándose también y muy compatible con esta idea de las transvaloraciones de Nietzsche. Isaiah Berlin escribe más o menos parecido, y el otro es Max Weber, que son los dos padres, por así decirlo, del pluralismo. Entonces, en la clase de hoy vamos a hacer una descripción de la situación actual, vamos a reflexionar sobre el problema en el contexto nacional y mundial, yéndonos también, como ha sido habitual, bastante para atrás en la historia. Vamos a hablar sobre nuestras cadenas, sobre ideología y razón, y la alternativa contracorriente que proponemos ver. Lo primero es que estamos todos impactados. ¿Por qué? Porque hemos visto y hemos sido testigos en los últimos, yo diría desde la marcha pingüina, que fue por ahí por 2006, de muchos movimientos en las calles. ¿Ah? Las mujeres nos están diciendo somos bacanes, ¿ah? Las tesis logran poner una canción que la cantan las francesas, la cantan las españolas. En el 8M todos vimos impactados su éxito musical. Desde antes venían los movimientos de igualdad y de las minorías sexuales llenando la Alameda, todos
movimientos bastante contundentes. El problema mapuche se ha transformado en un problema importante que podríamos incluso retrotraerlo a lo duro de la guerra de Arauco, y que se ha transformado en un problema serio de orden público, como todos lo hemos visto. También tenemos problemas, no solo en Chile con el sistema previsional, se está viviendo mucho después de que uno deja de trabajar o la edad legal de jubilación, que es 65, que en realidad es más o menos ficticio eso. Hay movimientos no más AFP y vimos estas contundentes marchas de jóvenes que en realidad la hicieron de un rato para otro, coordinándose por WhatsApp. O sea, la mayor marcha anterior a esta, intuyo yo que fue la de la Patria Joven, y esa se demoró meses en ser organizada, y esto en un ratito se llena la Alameda y se empieza a desafiar el orden y la autoridad de una manera contundente. Eso es lo que tenemos. Nos dio mucha tristeza ver las estaciones de metro quemadas, y lo primero que nos sale es un sentimiento de sorpresa extremo. O sea, esto parece una revolución, o un terremoto del que estamos tan acostumbrados, y un desafío, como decimos, al Estado de Derecho de una manera abierta. Esa es la situación en la que estamos, y esto lo hemos visto todos, pero es parte importante para la reflexión de lo que viene. Entonces, reflexionando sobre el problema, el tema del Estado de Derecho, la Hannah Arendt tiene una frase que no todos la tenemos tan en cuenta, y ella está hablando del totalitarismo, abolir las barreras de las leyes entre los hombres, como hace la tiranía. Ella está preocupada de la tiranía, tanto la fascista o la nazi, ella era judía, como la totalitaria de Stalin en la época en que ella vivió. Significa arrebatar el libre albedrío y destruir la libertad como realidad política viva, porque el espacio entre los hombres, tal como se haya delimitado por las leyes, es el espacio vivo de libertad. Lo que está diciendo la Hannah Arendt es que sin leyes no hay libertad. Las leyes protegen la libertad. Entonces, y esto nos ha llevado a las emociones que nos recordaba Cristian. El miedo, la pena, la rabia, ver el metro así da pena, ver cómo le queman años de trabajo a emprendedores locales, realmente es una pena y mucha rabia. Entonces, ¿cómo caminamos hacia los valores de las culturas exitosas que tienden a coincidir con los valores del emprendimiento, hacia el cuidado, hacia la alegría, hacia la alerta y el deseo que nos recordaba Cristian? Hemos venido hablando de momentos cruciales, y debiéramos añadir aquí a todos estos momentos cruciales el momento que estamos viviendo. Dijimos que se parecía esto mucho a 1920, y donde había el problema educacional, había una crisis moral, una crisis económica. Fíjense que entre 1917 y 1919 el salitre cayó un 73%, que era el principal ingreso del país, y se solucionó uno solo. Y en mi opinión, hoy día no alcanza con solucionar solo el tema de la crisis social. Hemos tenido crisis, y ha habido crisis a lo largo de la historia. Tuvimos una guerra civil con el presidente Balmaceda, donde llegamos a esto. Da la impresión que nosotros ya debiéramos tener un nivel de civilización y tratar de enfocarnos hacia una sociedad decente. Elwin también solucionó un problema en pocos meses en un camino contracorriente. Todos pensaban que iba a deshacer todo, y él buscó el camino del entendimiento. Pero esa es una herramienta que a nuestro modo de ver ya no funciona, porque hizo entenderse a los políticos, y hoy día los políticos representan menos que nadie. En Estados Unidos también hubo una guerra civil con Lincoln, por el problema de la segregación y la esclavitud. Cuando hay problemas grandes, los países caen. El problema de los derechos civiles
cuando Martin Luther King dice en ese discurso, que es considerado el mejor discurso del siglo XX, que América le ha girado un cheque sin fondos al pueblo de color, lo que está diciendo es que la Constitución garantizaba derechos que no se le estaban respetando. Y se generó un movimiento de a pie que lo recogió muy bien un estadista como Kennedy, y habíamos mencionado por ahí que su camino, su visión, no solo él dijo que había que poner a un hombre en 10 años en la luna, sino que dijo y se puso firme para que las universidades aceptaran a 2 estudiantes de color y hizo respetar el Estado de Derecho. Hasta que Obama llegó a presidente se puede dar por cumplida una visión en 50 años. Y así es la historia. Gandhi también hizo un camino contracorriente para la independencia. No había habido ni una vez en la historia alguien que con no violencia activa consiguiera, mira, costó mucho, estamos hablando de por ahí, por la fin de la Segunda Guerra Mundial. Él inventó la idea de la no violencia, o sea, fue una persona contracorriente. Mandela, por otro lado, en Sudáfrica, ¿qué es lo que hizo? Mandela estuvo preso, 20 y tantos años preso. Lo lógico era vengarse, y Mandela lo primero que hace es una idea contracorriente, que escoge el camino del entendimiento. La Hannah Arendt nos recuerda desde el punto de vista filosófico que la natalidad no es esa natalidad de cuando uno está, recién nació ahí como un bebé, cuando nos apropiamos, es heideggeriano, la apropiación, el comandar nuestro destino. La mayoría de edad kantiana tiene un parecido familia, que el perdón es un tema importante y que la promesa es un tema importante. O sea, hoy día hay que renovar, como decía Martin Luther King, algún tipo de promesa y va a ser necesario algún tipo de perdón. Y la verdad es que no se ve muy cerca ese nivel de conciencia. Los países tienen problemas, como decía Churchill, asumió cuando estaba en guerra, con Londres siendo bombardeado, con un psicópata queriendo tomarse todo el mundo como es Adolf Hitler, y con el peso que él como estadista supo soportar y hacer frente a la situación. Cuando Kennedy asumió, estábamos en la Guerra Fría, y él dice en ese discurso inaugural de la foto que está ahí, dice, nosotros, hay unas pocas generaciones que han sido destinadas a lo largo de la historia de la humanidad a defender la causa de la libertad. Y no nos da susto, we don't shrink, frente a esta, no nos encogemos frente a esa posibilidad. Entonces, eso es lo que tenemos. Una cosa a la pasadita nomás para defender a los intelectuales. Churchill escribió una historia de Inglaterra de 4 tomos, no solo sus memorias, que son 6, 7 tomos, 4 tomos de historia de Inglaterra. La persona que condujo y que es considerado el mayor estadista del siglo XX. Entonces, de repente, con nuestra cultura estar despreciando tanto a la humanidad. Yo leí el libro de Historia de Chile de Arturo Alessandri Palma, 2 tomos. Tranquilo, no era un gran libro, pero una persona que sabía la historia de nuestro país hasta su límite. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que primero tenemos que ver dónde estamos parados. Y eso lo hemos venido hablando a través de las 7 clases, para ver qué tipo de propuestas puede tener sentido hacia adelante. Dijimos que estamos en una jaula cartesiana, racionalista. Dijimos que la idea dominante era militar, orden y progreso. Me acuerdo que salía en el aeropuerto a la salida cuando yo era chico, que tiene virtudes como la estrategia, lo resiliente, pero tiene el defecto de ser poco creativa, cartesiana, mucho método, que es lo que dice Stuart Mill. Esto no fue ni un método, el pluralismo al final del día el progreso fue consecuencia del pluralismo y no causa
del pluralismo. O sea, primero genera una sociedad en que creas en todas las personas. Entonces tenemos estrategia, podemos armar rompecabezas, esas son las herramientas que hemos dicho que hemos teniendo, pero somos poco creativos. Pero tenemos esta cultura tecnócrata mercantil, un poco calculadora, un poco reduccionista, y el tema medieval era más o menos como lo habíamos definido en la primera clase ya. Esto no está muy central, pero nuestra cultura, los ochenteros, tenemos esta cuestión de la acción por deber kantiana. En la taxonomía de las acciones que yo les contaba, que Kant dice que hay que hacer las cosas porque las cosas cuando duelen son éticas, pero también eso redunda en una deontología también no pluralista, que es lo que estamos viendo ahora. Y sí hay 1.800.000 emprendedores, aunque seamos, como digo yo, los picapiedras, eso tiene muchas virtudes por el lado del esfuerzo. Entonces, estas son las herramientas que tenemos, y tenemos que ver qué límites tienen estas herramientas para un momento como el de hoy, que es parte de la reflexión que hemos venido trayendo en las 7 sesiones. Entonces, la alternativa contracorriente, primero, reconocerle a Nietzsche su brutal visión de esto de las transvaloraciones y de esta idea del nihilismo. El nihilismo para Nietzsche es temporal. O sea, cuando Dios ha muerto, como decía Paco, no significa, él dice, lo hemos matado nosotros, significa que ya nadie vive de acuerdo a los valores de la Iglesia y que hay un periodo desde que se deprecian ciertos valores y se crean nuevos valores, y en eso nos vamos a centrar en lo que queda la charla, un periodo de valores depreciados, y se crean nuevos valores en que ese es el periodo de nihilismo. Muy compatible con lo que dice Berlin por lo demás, pero a Berlin en realidad no le tenía muy buena a Nietzsche, así que no lo toca nunca, pero todos sus comentaristas dicen que es muy compatible las tesis. El Berlin ve 3 transvaloraciones, una en donde habló Paco recién, en lo estoico hacia lo individual, que rompen la idea y el paradigma de que el ser humano es un ser social, la de Maquiavelo, que es la que ocupamos todos cuando hablamos de razón de Estado. Eso era lo que estaba haciendo Maquiavelo, según Berlín, con Florencia. Estaba defendiendo a Florencia y que Florencia no se defendía. Imagínense esto en el siglo XVI, estamos hablando de hartos años atrás, y cómo estos argumentos siguen todos en pie y se vuelven a reutilizar. Y la que vimos en detalle, que fue la transvaloración entre los románticos y los racionales. Entonces, ¿estamos o no en una posición en que necesitamos un líder y una posición contracorriente? Eso es parte de la reflexión que ustedes tienen que pensar. Se necesita una estrategia, como en el fútbol. A mí me gustaba ver estos pizarrones cuando los armaba Bombalé, y yo aprendí mucho de fútbol con él, pero estrategia es lo que nosotros debiéramos considerar, y para eso sí tenemos herramientas, de acuerdo a la cultura. Dijimos que Paul Feyerabend no tuvo ni un problema en juntar a John Stuart Mill y Hegel, y definió eso como la metodología pluralista, el del todo vale. Y Paco nos venía hablando de que teníamos distintas maneras de ver esto, y una de esas maneras era la de Hegel. Nosotros dijimos que Hegel veía el conocimiento como un metabolismo, que extraemos lo que nos sirve y que vamos votando lo que no nos sirve, y que no era como un motor de auto, dijimos en esa clase, que nada de la benzina queda en el auto. Así es el conocimiento, y que Hans Jonas, en este libro, El principio vida, que se los voy dejando acá como una manera moderna, ustedes van a poder ir revisando los videos, y ahí tienen todos los libros y toda la bibliografía de cada uno, cada autor, libro interesante. El principio vida ve también como un metabolismo el avance. Y si esto que estamos viendo acá, que es destrucción creativa, que es lo que vimos desde el primer televisor hasta el final, no es el paso también del ser humano como se ve ahí, no hay metabolismo si lo que estaba en el primer televisor no sigue de alguna manera estando en el último televisor, de alguna manera, o lo que estaba en el primer celular
no está o no está en el último celular, sino es el mismo tipo de camino que el que está viendo Hegel. O sea, hay que distinguir tesis y tesis. Y este es nuestro planteamiento. Estos son los 7 valores que a los chilenos nos quedan difíciles. El pluralismo, la libertad, la responsabilidad, la filantropía, el pragmatismo, la creatividad y el emprendimiento. Y vamos a hablar uno por uno para cerrar la charla. Ya vimos los valores de la tradición y todos estos valores, fíjense bien, son transversales a las 3 corrientes históricas. De alguna manera, hay pluralistas en el centro, en la derecha y en la izquierda, hay liberales en el centro, la derecha y la izquierda, hay responsabilidad en los 3 focos. En lugar de venir como órdenes de partido hacia abajo, van transversales. El pragmatismo lo mismo, creativos hay en todos lados y emprendedores. Yo he recorrido Chile y hay muchos emprendedores de a pie y otros que votan incluso por el Frente Amplio. Entonces hay algo así como líneas transversales, cambio de paradigma. Acuérdense de los principios inventiva de Tris, cuando uno mira las cosas de otra manera. Entonces, Sir Isaiah Berlin nos dice que el pluralismo, esta es su definición, valida el reconocimiento de una variedad potencialmente infinita de culturas y sistemas de valores, todos fundamentales por igual e inconmensurables, unos con otros, no se pueden medir y son fundamentales, ¿no? Cuyo fundamento transforma en lógicamente incoherente la creencia en una senda ideal, válida de manera universal hacia la realización humana. O sea, las palabras claves aquí, reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer otros valores. Y lo fuerte, que Berlín no lo defiende, es lógicamente incoherente una senda ideal. Eso es muy difícil de demostrar. ¿Qué significa que sea lógicamente incoherente? Que es contradictorio. Yo tiendo a interpretar a Berlín como diciendo, es obvio que como funciona la mente y cómo funciona y como los valores son creados y es un romántico moderado, y eso dijimos que nacía de Kant, es obvio que como si estamos creando los valores, no vamos a poder ponernos de acuerdo en uno solo y el pluralismo es la única alternativa decente. Él nos encamina hacia una sociedad decente. Berlin es el autor de lo contracorriente que venimos acá y el pluralismo se ve en las sociedades más desarrolladas, digamos. En general, las otras culturas no lo son. Todos los neomarxistas, George Lucas, Theodor Adorno y Horkheimer, que escribieron la dialéctica de la ilustración, dicen cosas parecidas. Dicen que la razón tiende al mito. Berlin dice que la razón es la que nos tiene así. Y por eso, si nosotros le hacemos caso a Berlin, le probamos su tesis, sí, la razón, o sea, ¿qué es la razón? Cartesianismo, ilustración, y estamos educados así, y somos un país pluralista, pucha que nos cuesta. O sea, esa tesis yo la tengo desarrollada en el libro La Ruta del Pluralismo. Este es Theodor Adorno, el otro que escribió respecto de esto, y todos ellos ven que la razón nos lleva a un dogmatismo. Aquí hago un alto. Este es pluralismo, no todos pasamos. Steven Pinker, en su defensa de la ilustración, piensa exactamente lo contrario, y ni se molestan, como la mayoría de los autores de habla inglesa, en entender muy bien a Nietzsche y a Heidegger, ni nada del existencialismo, pero Steven Pinker, si ustedes quieren, tiene la visión contrapuesta a esto. No todos piensan que la razón, en el fondo, tiene esos bemoles. Pero se habló de reconocimiento en la definición de Berlín, y las teorías del reconocimiento, hemos dicho, vienen de Hegel, de la parábola del amo y el esclavo. ¿Y la tomaron quién? Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es el filósofo de los cristianos junto con Maritain. Y él le preocupa todo esto y habla de la simbología del mal, y es un hermenéutico que derivó también y se nutre mucho de la psicología de Freud, y él también se nutre de la Nancy Fraser y Axel Honneth, distribución o reconocimiento. Y lo hemos dicho también en varios temas, que hay que poner ojo en el reconocimiento. Esa es la teoría de justicia que viene. Las mujeres, los movimientos de minoría, que son los que están reclamando hoy día sexuales, ellos pueden pertenecer a cualquier clase, no es redistributiva, no están pidiendo plata, están pidiendo un problema valórico. Estos libros son muy buenos
requieren cierta lectura asistida, pero son muy buenos. ¿Ah? Charles Taylor, que además de haber escrito La libertad de los modernos, escribió, tiene teorías del reconocimiento importante, reconocernos, hacernos amigos. Paul Ricoeur recuerda que agradecimiento en francés, lo hemos dicho, es agradecer en la única lengua, porque uno puede reconocer a un amigo, reconocer una deuda, hay muchos tipos de reconocimiento, reconocer un error, pero también en lengua francesa es francés, y eso para Paul Ricoeur, que es un filósofo cristiano, tiene importancia. Entonces, todos estos grupos que hemos venido hablando, emprendedores, millennials, pueblos originarios, mujeres, no se abordan con teorías de justicia redistributiva. Y venimos diciendo hace rato esta dicotomía, esta idea pluralista de juntar, en filosofía sería a Hegel, que cree en este progreso eterno y que siempre, aunque pasemos por la Edad Media, lo tenemos ahí. Pucha que tiene razón Hegel, si acá tenemos los valores cristianos y los agradecemos, la opción preferencial por los pobres fue parte de eso, algo que tiene orgullosa a nuestra generación, ha reducido la pobreza de un 40 a un 10, fue un mandato cristiano y eso venía en la genética y que ni un paso está de más. La libertad, bueno, Berlín es conocido por sus dos ensayos de libertad. La Hannah Arendt, voy a pasar por aquí porque me queda poco tiempo. Karl Popper también es otro autor que habíamos dicho que él peleaba contra la idea dogmática de los marxistas, de que veían interpretación y sacaban de hechos concretos y creían que estaban haciendo ciencia, incluso en cosas, por supuesto que el periódico no decía. ¿Ah? John Kennedy también, aquí está en el discurso en Berlín, ¿ah? Él se planteó como el defensor de la libertad y el mundo libre y le dijo a los berlineses: yo soy un berlinés porque ustedes están en un lugar donde se van a sentir orgullosos porque están en la cabeza de playa de la defensa del mundo libre. Se requieren filósofos y políticos en la defensa. La responsabilidad, ese es el libro que les dejo, El principio de responsabilidad, es una ética entera. Una maravilla el libro de Hans Jonas, discípulo de Heidegger también. Hemos hablado harto de la responsabilidad. La filantropía. Me quiero detener en el primer filántropo de Chile como historiador de las ideas, que me gusta, y don Federico, que era un especulador, que se compró toda el azúcar de Francia, que lo querían echar de Francia al 70%, se hizo millonario, no tenía descendencia, generó una universidad. Y dijo: es el deber de las clases pudientes contribuir al desarrollo intelectual del proletariado. Esa frase está escrita en los patios de la Universidad de Santa María. Y don Federico iba, y ellos, escuela la única alemana de tendencia, y se le nota, no es francesa. ¿Ah? De alguna manera, don Federico, ellos iban a buscar a los mejores alumnos de la escuela. A los 12 años lo educaban hasta los 17, ya lo hemos hablado. O sea, un modelo exitosísimo de universidad, otro autor contracorriente. Sabemos que tenemos el Hogar de Cristo, Caritas para Chile, incluso estos fueron alumnos míos, el puntaje nacional, y hicieron este preuniversitario que hacía gratis y que logró que muchas personas, incluso uno de Parinacota, el primer año, logró puntaje nacional. El pragmatismo, hemos dicho, viene de Benjamin Mill, es lo inglés y lo francés, y nosotros estamos diciendo avancemos hacia allá. En la creatividad tuvimos una clase entera de TRIS para hablar de creatividad y lo que nos faltaba. Y por último, el emprendimiento. Entonces, de nuevo, aquí volvemos a Cristian con el cuidado, la alerta, la alegría y el deseo como algo que está más presente en el emprendimiento. Y de alguna manera tenemos lugares. Tenemos la Asociación de Emprendedores de Chile, Startup Chile. Con esto voy a terminar. Cercotec, la Fundación Chile, Corner Shop, empresa. Pero dijimos que estos valores son los valores que pudiéramos poner en práctica. Apropiarnos de nuestro destino, la determinación, la dedicación, la devoción, el detalle, el enfoque, la rapidez, la flexibilidad, eliminarnos la jerarquía, instituciones livianas, y el dinero. Entonces, vamos caminando hacia una vida más jovial, como decía, y la Hannah Arendt nos habla de esto, de las jaulas,
pero lo único que tenemos que tener en cuenta es que nuestra educación sí es ideológica, todo es ideológico, la ciencia es ideológica, ¿ah? Estos valores están en nuestra educación y el Estado también es ideológico. Cuando entra alguien a trabajar con cultura emprendedora, ¿qué le dicen en el Estado? Le dicen, no trabajís más, no te esfuerces. Y a los 5 años, igual que a estos niños, en séptimo básico pierden toda creatividad, a los 5 años alguien que entra a trabajar en un Estado que no tiene una cultura emprendedora, y hay libros y ejemplos que están, se vuelven igual que los niños, o sea, pierden todo nivel de creatividad, y eso es algo por lo que a mi modo de ver debiéramos combatir. Vamos a comenzar entonces con la tercera y última charla de la clase número 7, a la cual he denominado Serenidad, Jovialidad y Pasión por Emprender, queriendo justamente conectar la esencia de lo que Paco y posteriormente Rodrigo nos mencionaron sobre Friedrich Nietzsche. Mi propia síntesis, que evidentemente es tal vez peca de reduccionismo, sobre Nietzsche, que es un autor que a mí en lo personal me impacta profundamente, se inicia con esta primera frase que dice ser, es decir, estar referido a una especie de ideal de qué es lo que somos en alguna otra dimensión y que tenemos que converger a esa versión ideal de nosotros mismos. Nietzsche dice, no, devenimos, somos seres que devienen, estamos en permanente construcción de nosotros mismos, en el vivir cotidiano. Un segundo punto que es fundamental, a mi parecer, de la visión que plantea Nietzsche, es que la metafísica, que como disciplina se inicia formalmente con Sócrates y posteriormente con Platón, ¿no es cierto?, Aristóteles, etc., sería un error que ya tiene, si lo contabilizamos desde hoy día, unos 2.450 años de duración. Decir que la metafísica es un error en su totalidad, no lo comparto, pero quiero decir, me parece que cuestionar esa visión del ideal de los seres y del mundo ideal, de las relaciones ideales, en una suerte de desprecio de lo que somos y de lo que devenimos cotidianamente, es un error profundo. También Nietzsche reivindica, como ya lo señaló Paco, el cuerpo, y como también lo enfatizó Rodrigo, reivindica las pasiones, como ya lo habíamos visto con Hume también, ¿no es cierto? Y una dimensión que a mí me parece fundamental y que está profundamente conectada con el mundo de los negocios, de las empresas, es este énfasis que pone Nietzsche en el lenguaje como un espacio de invención de la realidad, pero también de atrapamiento. El lenguaje nos permite construir mundos, pero también nos atrapa como si fuesen redes. Quiero simplemente poner en contexto histórico esta alusión que hace Nietzsche respecto de la etapa de inicio de la metafísica. Nos dice Nietzsche que hasta Sócrates, menos 460, menos 396, Sócrates vive un periodo de 60 años, primaba una visión y primaba una forma de devenir y de estar en el mundo que era una combinación de lo dionisiaco y de lo apolíneo. Es decir, una dimensión de esta capacidad de ser desde lo primitivo, desde lo arcaico, desde lo emocional, con una capacidad de organizar y estructurar el mundo. Heráclito, ¿no es cierto?, que es el personaje que él refiere como el paradigma, ¿no es cierto?, del sofista, del hombre que conecta con ese devenir, no con ese ser como un objetivo abstracto. A partir de Sócrates
prima esencialmente el ideal apolíneo. La búsqueda de una esencia en todo, la búsqueda de una suerte de ideal perfecto al cual debemos converger. Como si estuviéramos siempre en el error, como si estuviéramos siempre en la posición equivocada. Y a partir de ahí se produce una simbiosis muy fuerte, yo me declaro cristiano, pero se produce una simbiosis muy fuerte entre el cristianismo paulista y la mirada de esta etapa socrática, platónica. A mí en lo personal me encanta el Cristo de las fiestas de Caná, el Cristo que ríe, que llora, que se embriaga, y así lo dicen los evangelios. Pero tengo un conflicto, ¿no es cierto?, con esa mirada del Cristo en donde todo el énfasis está en la vida después de la muerte, en la crucifixión, en la muerte. Por lo tanto, una visión que de alguna manera reniega de los que somos aquí ahora. Y si nos vamos al énfasis que pone Nietzsche en volver a poner el cuerpo y las emociones, las pasiones al centro, quiero echar mano de 2 o 3 frases de Nietzsche, que son breves. Una dice, esencial, partir del cuerpo y emplearlo como una guía. Es un fenómeno mucho más rico, que permite una capacidad mucho más clara de observación. La creencia en el cuerpo está mejor establecida que la creencia en el espíritu. Atacar las pasiones en sus raíces significa atacar la vida en sus raíces. Nos hacemos un flaco favor al despreciar desde el racionalismo metafísico esta condición carnal que tenemos, esta condición de seres de cuerpo, ¿no es cierto?, de sangre, de piel, de hueso, de emociones. ¿Existe acaso una aberración mayor, dice Nietzsche, que el desprecio del cuerpo? Lo plantea él como la gran aberración. Uso ahí una imagen propia del Aikido, que es una disciplina que he practicado en alguna época y que es un espacio donde uno se encuentra con esta realidad de una manera muy experiencial, no de una manera teórica. Y quiero volver sobre aspectos que ya hemos conversado, pero quiero ser un poco más preciso en esta ocasión, sobre las emociones mamíferas. No olvidemos que somos mamíferos hace 200 millones de años. Somos seres lenguajeantes hace probablemente 100 o hace 50.000 años o 150.000 años. Pero la comparación es entre un punto y una línea de 1 metro. Hay 7 sistemas emocionales según Jack Pansep y Luce Viven en ese libro que les he mencionado anteriormente, que recordó Rodrigo nuevamente, The Archaeology of Mind, que es un libro genial. Creo que es una especie de principia matemática newtoniana respecto de la neurociencia. Hay una correlación profunda entre la secreción, por así decirlo, de neurotransmisores que son receptados en los neuroreceptores entre la sinapsis y las configuraciones óseo-esqueléticas. Todos los mamíferos, cuando nos enojamos, ponemos una configuración óseo-esquelética, óseo-muscular similar. O cuando estamos alegres. La estructura, la configuración y la presencia de neuroreceptores y neurotransmisores activos es la misma. Primero está la emoción, lo hemos dicho antes, primero está la emoción, después, mucho después viene el lenguaje, y por lo tanto la interpretación y el raciocinio. Hacemos profundamente mal desde una lógica racionalista muy reciente en la historia, en tener una suerte de desprecio desde lo metafísico y religioso por la realidad constitutiva del emocionar. Somos mamíferos y seguiremos siendo mamíferos. En 10.000 años más, con inteligencia artificial, las emociones seguirán siendo, como decía Hume, las rectoras en los seres humanos. Y ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la alerta como la emoción básica de su sobrevivencia, del miedo, de la rabia, que es territorial y que es una emoción sauria que proviene de antes, ¿no es cierto? La rabia es, yo decía en otra ocasión, no te metas aquí, esto es mío, esto me pertenece. La pena, el duelo, la alegría, el juego también. Pansep le llama playfulness, el jugueteo. El deseo y la atracción, que es una emoción también muy primitiva y que tiene que ver con la reproducción, y que es la madre probablemente como emoción
de lo que llama Nietzsche la voluntad de poder. Y el cuidado que es una emoción mamífera, no es áurea, es una emoción que tiene que ver con el acoplamiento entre la hembra y la cría en lo físico, ¿no es cierto? El cuidado, la protección, que se hace extensivo a través de los millones de años a los comportamientos también entre todos los grupos de una manada o de una tribu humana. Si llevamos esto a la realidad de las empresas, quise usar el ejemplo de dos empresas, una de ellas la he mencionado muchas veces porque ya he explicado que hay un vínculo con Toyota, pero es un caso que no solo lo hago explícito porque conozcamos a Toyota, sino que Toyota es sin duda reconocida a través de su marca Lexus como la marca de mayor calidad y aprecio de los clientes en el mundo. Pero Rolex también. Rolex es una marca que está en uno de los 3, 4 primeros lugares de reconocimiento en el mundo. ¿Ustedes se imaginan un relojero que está haciendo ese reloj en Rolex, esas fotos de Rolex, que de pronto le dice a un colega, oye, ten cuidado, viene el jefe, haz como que estamos trabajando especialmente concentrados? El temor no puede ser parte del fundamento de la excelencia de una empresa, de una marca, de una excelencia operacional. Evidentemente la alegría es lo que convoca, también la alerta permanente. La gente está haciendo lo que está haciendo en cuerpo presente, en mente presente. El cuidado, cuidamos la marca, cuidamos las herramientas, cuidamos aquello que fabricamos, cuidamos la mesa de trabajo, cuidamos el espacio de colaboración. El deseo como la fuerza que mueve desde lo emocional el propósito de conseguir mayores cosas, mejores cosas, cosas más bellas. La estética está muy vinculada al deseo. Veamos el caso contrario, y esto lo vivimos siempre en ciertas organizaciones con las que tenemos como clientes todos nosotros conflictos. Son organizaciones, y esto lo he constatado en 20 y tantos años asesorando empresas, lo he podido constatar en carne y hueso. Hay rabia, hay pena, hay poca alerta, la gente está con la mente en otro lado. Es como si yo estuviese, ¿no es cierto?, atento a hacer esta clase, pero estuviera paralelamente viendo todo el tiempo mi teléfono, a ver si me llegó un mensaje que me interesa. Entonces, no estoy del todo aquí. Escasa alerta. Tristeza. Hay mucha tristeza muchas veces en las organizaciones cuyo resultado neto es mala calidad, es poca excelencia operacional, son malos resultados, gente que está de paso, gente que actúa de una manera mercenaria porque está de paso, le interesa acumular cierta experiencia y luego emigrar a otro lugar donde van a sentirse más felices. Quiero hablar hoy día con mayor profundidad de algo que he enunciado en un par de ocasiones previas, pero que no he entrado en ello, y que está descrito de maneras diversas y parciales ya por René Descartes en su tratado sobre las pasiones. También está tratado por Adam Smith en el libro que escribió al principio de su carrera filosófica y que es un libro bastante desconocido o desdeñado. Todo el mundo habla de la riqueza de las naciones, todo el mundo pone el énfasis en la mano invisible, como si el motor de la humanidad fuese el egoísmo, el individualismo. Y sin embargo, en su tratado sobre las pasiones humanas, Adam Smith nos describe con lujo de detalle la importancia del cuidado, la importancia de la compasión, de la empatía. Usa otras palabras. ¿Qué son los estados de ánimo? Los estados de ánimo son esto que tenemos los seres humanos lenguajeantes, que siendo mamíferos combinamos emociones del repertorio de sistema de 7 emociones mamíferas, lo combinamos con frases, con el lenguaje, con pensamientos, con interpretaciones. Entonces yo digo, siguiendo otros autores, que los estados de ánimo son disposiciones emocionales lingüísticas, pero que, como nos señala Heidegger, nos arrojan. Siempre estamos arrojados en el mundo ya desde un estado de ánimo. Siempre estamos ya en un repertorio emocional y en una conversación que nos posee, antes de darnos cuenta siquiera. Otros lo ven, nosotros muchas veces no lo vemos. Y que nos lleva a experimentar el mundo y a posicionarnos en el mundo de una cierta manera particular, de una cierta forma.
Yo estoy seguro de que Nietzsche, aunque él no habla específicamente de los estados de ánimo, se está refiriendo a esto, cuando señala de que el lenguaje, como lo dice esa frase más abajo, nos lleva a la posibilidad de apertura o la posibilidad de cierre, de acciones. Todo está sujeto a interpretación. Lo que hace que una determinada interpretación prevalezca en un momento dado es función de su poder y no de su verdad. El punto no es la idea metafísica de la verdad versus lo falso, lo verdadero y lo falso. Es la potencia de lo que está siendo interpretado. Entonces voy a usar algunas, en los 5 minutos que me quedan, voy a usar algunos ejemplos de estados de ánimo que todos reconoceremos, y voy a usar algunas frases tipo. Por ejemplo, la indignación. Quiero decir primero que los estados de ánimo podríamos categorizarlos entre aquellos que nos abren posibilidades, aquellos que nos liberan de alguna manera para seguir actuando en el mundo, y aquellos que nos cierran posibilidades, porque nos atrapan. Aquí hay un ejemplo, indignación. Voy a hacer actuación de las emociones porque necesito representarlo tal como lo vivimos en las relaciones cotidianas. ¿Qué se creen? Yo no voy a tolerar esto. Que se vayan a la punta del cerro. Indignación. Emociones que subyacen, rabia fundamentalmente, alerta. Serenidad. Acepto lo que sea que ocurra desde la libertad de que estoy aquí. Alerta, cuidado, alegría. Cuando pongo algunas imágenes de emociones más abajo, porque estoy queriendo señalar con ello de que tienen menor preeminencia. Y la emoción que pongo arriba, al centro, es la que, a juicio mío, y eso es discutible, tendría una mayor preeminencia. Prudencia. Desde la alerta, desde el cuidado por algo, pero también desde el temor de lo que podría pasar, tengo que ver si cumple antes de seguir avanzando en este negocio. Tengo que ver si me transfiere los 100.000 pesos antes de que venga y se lleve la bicicleta y me transfiera los otros 600.000 pesos. Prudencia. Resentimiento. Esto es muy habitual en las empresas en Chile por la configuración emocional de la cultura nuestra, que tiene mucho de rabia y de pena. Me la van a pagar. Creen que no me he dado cuenta. Ya van a ver. Como si uno fuera tonto. Son tipos de conversaciones que uno entre personas de mayor confianza escucha, o a veces, como lo señalé en alguna clase anterior, se sube a un ascensor y se encuentra con ese tipo de conversaciones. Desconfianza. No me gusta lo que está pasando aquí. No creo que sea bueno para mí o para nosotros. No creo que vaya a ocurrir eso que este nos dice. Estado de ánimo central en la cultura chilena y central en la cultura política chilena. Atrapado en eso. Confianza. Veo que sabe lo que hace y además cumple lo que dice. Vamos por más. Apertura, liberación. Arrogancia, esta es muy importante, porque la arrogancia siempre es la que confrontan a aquellos que quieren hacer innovaciones. Ya sé de qué se trata esto, aquí no hay nada nuevo. Si quieren saberlo, pregúntenme a mí. La arrogancia es algo que nos ocurre a todos. Es difícil darse cuenta de que uno en un cierto momento está en esa disposición, pero la disposición de arrogancia siempre nos cierra, nos dificulta el avanzar. Envidia, eso me tocaba a mí. ¿Quién es él o quién es ella para merecerlo? Rabia, pena. En fin, la ambición, vamos a hacer grandes cosas juntos. Esto yo no me lo pierdo ni por nada. Quiero finalmente referirme a la resignación, que es otro estado de ánimo muy preeminente, muy primordial en nuestra cultura chilena. Siempre pasa lo mismo. Grandes discursos y reuniones, después todo se diluye, nada va a cambiar aquí. Pero este tiene ciertas variantes, porque somos expertos en resignación en nuestra cultura, entonces le agregamos ciertas emociones adicionales y ciertas narrativas incrementales. Siempre pasa lo mismo, grandes discursos, reuniones, después todo se diluye, en realidad da lo mismo. Total, aquí vamos a seguir piolita, vamos a seguir recibiendo el sueldo, qué sé yo. Entonces, eso tiene algo de alegría, tiene algo de rabia, tiene mucho de pena. Entonces, hay una dimensión, en el fondo, de nuevamente quedar atrapados, quedar pegados en una cierta condición sin poder avanzar. El agobio, la gratitud,
Aprecio lo que la vida me está dando, lo que me ha dado, estoy en paz y disponible para asistir a otros, para ayudar a otros, etc. Yo creo que la idea está establecida, me quedan 1 o 2 minutos nomás. Empresas notables, a mi juicio, no solo tienen técnica notable, no solo tienen tecnocracia, sobre todo tienen emociones coherentes, se preocupan de que la gente que se sube al barco opera desde cierto repertorio emocional y además tienen estados de ánimo pertinentes que pertenecen a la actividad, al foco que están desarrollando, que son colectivos y que son gestionados en forma activa. Y esto no es un problema de recursos humanos, esto es algo de la esencia de la estrategia y de la esencia de la actuación de todos los niveles que gestionan, que gerencian, que hacen management en las organizaciones. Y quiero terminar esto conectándolo con el emprendimiento. Planteo aquí que el emprendedor, desde la mirada de Nietzsche, cultiva estados de ánimo, de serenidad, de confianza, de entusiasmo, de prudencia, de humildad, de alerta. Aprende los errores. No es esa imagen soberbia y arrogante que solemos decir y con la que solemos ver en Chile mucho a la empresa y al empresario. Con el emprendedor somos más benignos. Quiero poner el énfasis en el emprendedor porque es el que está trayendo nuevas posibilidades, nuevas realidades. Moldea la realidad a sus convicciones, termina por instalar su verdad, termina porque otros naturalicen en ellos esa realidad que quiere traer al mundo y seduce a otros con su mirada. Y cuida su condición física. Esto, y aquí quiero dar un ejemplo muy puntual y termino, que son personas que se preocupan de que su cuerpo esté en buenas condiciones para dormir bien, para poder trabajar con entusiasmo, para tener disposiciones anímicas apropiadas. Uno de mis socios, y no voy a mencionar su nombre, solo diré el nombre de pila, Eduardo, a quien conocí hace muchos años en la industria de la celulosa, que desarrolló todo un emprendimiento práctico, mecánico y tecnológico en torno a la mantención de grandes plantas, que en algún momento fue a Israel y descubrió que en la Fuerza Aérea Israelí utilizaban sistemas de inspección de rayos X de corta distancia en vez de sistemas de medición con isótopos radioactivos. Cambió esa realidad en la industria en Chile y a partir de ahí se expandió a otros países. Desarrolló construcciones de grandes sistemas de paneles solares en el norte, desarrolló tecnologías informáticas para visualizar plantas industriales desde adentro y poder asociar las mediciones a cada uno de los equipos. Y hace unos años atrás él me obsesionó en conversaciones sobre la idea de que todas estas capacidades las lleváramos al mundo de la salud y del cuidado humano, hace 6 años atrás. Y me llamó un día de Estados Unidos, me dijo, vente, estoy con unos médicos aquí porque creo que encontré el camino a lo que tenemos que desarrollar. No voy a decir cuál es el desarrollo, no corresponde hacer propaganda aquí, pero estamos en un emprendimiento que ya lleva 5 años de desarrollo tecnológico, que ha tenido 3 fallos, y en el tercero creo que le estamos acertando. Él es Eduardo, y lo que quiero representar en él es que los emprendedores que conozco y que he conocido comparten mucho estos elementos. Son personas que tienen una forma de estar profundamente nietzscheana en su interactuar con el mundo. Y siendo esta nuestra 7ª y última clase de este primer curso, queremos primero partir agradeciendo a todas, a todos, por el compromiso y el entusiasmo de haberse hecho parte de este primer experimento que vamos a ir transformando en más y más cursos y focalizando, ¿no es cierto?, en función de los intereses de ustedes y de las empresas. Ahora quisiera pasarle la palabra a Paco y o a Rodrigo, dado que ellos han tenido tiempo en estos minutos de ver el chat e identificar preguntas para que puedan reaccionar. Sebastián Orellana, ¿verdad?, me preguntaba acerca de si tiene que ser necesariamente una alternativa a esto de ya sea optar por el cuerpo y las pasiones, ya sea optar por la razón, y por lo tanto verlas necesariamente no algo así como en una confrontación, en un contraste en el que uno de los elementos deba someter al otro, ¿verdad? Siendo que, de hecho, somos ambas cosas y por lo tanto parece una mala decisión tener que cercenar una parte de lo que somos en pro o en aras de la otra. Creo que efectivamente el intento que muchos filósofos han hecho ha sido justamente cómo armonizar estas dimensiones, ¿verdad? Y nosotros podemos ver que se pueden poner los acentos más en un lado o más en el otro,
Nietzsche no considera que lo que haga sea irracional, él habla de la gran razón del cuerpo, es decir, el cuerpo también tiene su razón, ¿no? Lo que hay quizás es una crítica a un excesivo, a un concepto demasiado estrecho de racionalidad, que justamente sería un concepto antagónico a la corporeidad, ¿no? El cuerpo también tiene sus razones, es decir, también tiene su sabiduría y también tiene su forma de abrirnos el mundo, las pasiones también, como acabamos de ver. Y sería sabio saber escuchar a todas esas dimensiones. Es como, una vez más, esa especie de pluralismo que estamos hablando. ¿Para qué imponer un elemento como el único que tiene la razón y las soluciones, cuando en realidad efectivamente hay distintas instancias y cada una de ellas tiene una capacidad de apertura, ¿no? De manifestación, de revelación de verdades? Ahí podría alargarme mucho hablando, por ejemplo, de Spinoza, que es un autor que justamente considera que entre razón y emociones no hay que elegir, ¿no? Todas nuestras decisiones son afectivas, son emocionales, pero sí hay que distinguir entre pasiones destructivas y pasiones potenciadoras, ¿no? Efectivamente, en nuestro tiempo, sobre todo con el desarrollo de las redes sociales y de los debates políticos a través de, o no tan políticos en realidad, ¿no? Sobre política a través de estos medios, es un dato que ha crecido la polarización. Quizá han visto este documental de Netflix de el dilema social, ¿no? El dilema de las redes sociales, de Social Dilemma. Si no, se lo recomiendo mucho. Pensar estos temas digitales me parece de enorme urgencia y cómo han generado un aumento de pasiones que Spinoza llamaría tristes, es decir, de la indignación, de la rabia, del odio, la confrontación, en vez de justamente colaborar a que utilicemos en nuestro favor todas las pasiones alegres que tenemos, todas esas pasiones que nos unen con los demás y nos permiten por lo menos respetar a los demás e incluso aprender de ellos, por un lado, y desde luego la capacidad de raciocinio, de crítica, de juicio, de examen, ¿no? Así que creo que es una falsa alternativa y creo que nos alegra más justamente la idea de que podemos escuchar nuestros cuerpos y nuestra parte emocional sin que eso suponga volvernos irracionales o necesariamente, digamos, destructivos. No, lo que preguntaba es que tú estabas hablando un poco del pluralismo, del reconocimiento del otro, y algunos chilenos hablan de las comunidades de respeto, que al final es tirar diferentes visiones del mundo y que de alguna manera puedan convivir. O sea, yo metafóricamente hablando es como uno es agua y otro aceite, pero de alguna manera si alguien los revuelve hay una mezcla que convive. Si alguien no hace nada, se separan en visiones diferentes. Entonces, yo preguntaba, ¿no será el existencialismo, o por lo menos en Heidegger, cuando se habla que de repente lo único que sí es cierto, independiente de las visiones, que cada uno tiene visiones diferentes del mundo? No la interpretación de cada lado, de cómo es como unificar una interpretación del mundo, eso sería mucho más complejo, pero entender que cada uno puede tener una interpretación distinta del mundo, eso es lo que une, no la interpretación de cada uno de esos mundos, porque si no al final es como que todos piensen lo mismo, y eso creo que va a ser un poco difícil. Y después yo preguntaba de repente el estudio o el entendimiento de estos pensamientos de que cada uno puede tener una interpretación distinta, puede ayudar a un pluralismo y puede después desencadenar una comunidad de respeto y un entendimiento de lo otro, y ahí se desencadena un poco ese cambio de paradigma que tú estabas mencionando. Entonces la pregunta es como, ¿será esa corriente filosófica que pueda ayudar al pluralismo? A ver, sin duda parte por ahí, Sebastián, sin duda parte por ahí. Pero si tú te das cuenta, la tesis de Stuart Mill y la tesis de Feyerabend es más fuerte. Hemos hablado de 5 tesis de pluralismo. Una, la de Berlin, que dijimos que era reconocimiento. La de Stuart Mill es que tenemos deuda con la diversidad. O sea, es una fe hacia la diversidad. Hacia decir, mientras más diversos seamos, mira Harvard, que recibe a los mejores puntajes de todo el mundo y al final uno se topa con cualquier gallo en Harvard. Harvard tiene poca gracia, es lo mismo que en la Chile y la Católica casi reciben al 1%, después hagan lo que hagan, igual hay gente inteligente porque eran inteligentes antes de entrar, pero la diversidad es la importante y es una fe. Y eso Ricoeur lo decodifica como agradecimiento, o sea, te agradezco a ti. Por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que hoy día cuando nos reciben
personas que vienen de Venezuela. Antes yo decía, estamos mal, están como para irse a Capón, y todos los que nos atendían, porque te atienden con rabia, te atienden con esas tres emociones que decía, como lata, como que no quieren estar ahí, y de repente te atienden con cariño. Era como algo raro, te fijas yo, ¿no? Sin contar que uno dejó de tener, o yo por lo menos, bastante desconfianza tenía antes de si me echaban o no la benzina que estaba poniendo. Hoy día con otro uno como que agarra un tipo de confianza, quizás el cariño trae confianza. Entonces es jugársela por un sistema que implica el reconocimiento de valores. La tesis fuerte de Berlin de decir es contradictorio no hacerlo. Esa es la que hay que pensar, ¿te fijas yo, no? Entonces, parte de donde dices tú, por supuesto que ninguno dice que todos tenemos que ponernos de acuerdo. Berlin dice tesis más fuerte, dice, no, o sea, tú tienes que aceptar valores contradictorios con los tuyos. O sea, el cristianismo debió haber aceptado los valores de Maquiavelo y no haberle hecho frente, porque hay varias interpretaciones de Maquiavelo, pero hay mucha interpretación diciendo que él defendía una ética republicana, la razón de Estado, te fijas yo, ¿no? Y que la ética de la razón de Estado se contrapone con la ética cristiana, pero no es ilegítima. El utilitarismo en muchos se contrapone con la ética cristiana y no son ilegítimos. Reconocer que las personas utilitarias son las que han logrado progreso de repente, incluso económico, y que eso ha ayudado a ciertos valores que tenemos. Yo me preguntaba la otra vez, ¿por qué? Si lo nuestro es una ética, lo nuestro, estoy hablando, cuando hablo nuestro siempre digo los ochenteros, digamos, es una ética. Nosotros pensábamos que estábamos haciendo el bien, bajando la pobreza de este país, estábamos haciendo, y por eso nos sacrificábamos y trabajábamos, también por nosotros, pero de repente sí teníamos ese sentido ciudadano. El pluralismo, yo puse ahí, grandes líderes intelectuales, desaparecieron. O sea, desapareció el pluralismo en la política, si ahora todos se parecen. ¿Qué diferencia hay, no sé, entre decirte Girardi, Asbuno, no sé qué? Uno los ve y dicen son la misma cuestión, no hay pluralismo, nos faltan emprendedores ahí, nos faltan intelectuales de verdad, digamos, que planteen temas en profundidad. Entonces, y eso se agradece, es como que acá en Filco, como dijimos, tenemos una metodología pluralista y aprendemos unos de otros. No es que todos sepamos todo, no porque uno sea seco en un autor monumental, no va a aprender de otros autores y conectarlo, y todos salimos ganando. Ese es el pluralismo, jugársela más allá de, y por supuesto que no significa una línea única, digamos. Voy a tomar una pregunta que hace Eduardo respecto de tres características fundamentales para el emprendedor exitoso. Ahora, yo esto lo voy a decir sobre todo desde que he estado por años acompañando a emprendedores emergentes a través de instituciones como Endeavor, por ejemplo. No lo voy a decir desde una experiencia como consultor, sino que más bien desde una perspectiva de mentor de emprendedores jóvenes. Yo diría dos cosas que aparecen hoy día en la conversación en torno a Nietzsche. Resiliencia emocional, perseverancia emocional, ¿no? La capacidad de sostener una convicción y una disposición emocional a todo evento. Como todo ser humano, uno se desanima, ¿no es cierto? Uno ve que el emprendedor se deprime, pero al día siguiente está de pie nuevamente y está echándose aliento a sí mismo, animándose, y rodeándose de otros que contribuyen a eso mismo. Lo segundo, lo hemos visto en sesiones anteriores en torno a la innovación, ¿no es cierto? Disposición y método para la innovación. Y no voy a ahondar más en eso. Y lo tercero, creo yo, tiene que ver con rodearse de gente muy competente en ámbitos donde el propio emprendedor se reconoce incompetente, lo cual requiere humildad. Es decir, el emprendedor que, por extraordinario que sean ciertas dimensiones, entiende que desde su propio repertorio de capacidades no va a conseguir salir airoso y naturalizar lo que quiere traer al mundo, si no tiene a su lado a gente que contribuye con otras dimensiones que son fundamentales y que ella o él
no tienen en sí mismos. Era el concepto más bien de la honestidad, que un poco salió en la clase pasada también cuando vimos a Friedman, que yo sentí que un poco se dijo, Friedman, sí, interesante lo que dijo, qué sé yo, pero muy limitado. Y yo creo que el concepto de Friedman cuando dice dentro de la legalidad es una montaña gigante, es un desafío gigante que creo que en Chile, o no sé si en otras partes, pero en Chile ha sido mal interpretado porque la legalidad se ha puesto como sinónimo de la legitimidad. Entonces nos las hemos arreglado como país para que si un par de abogados nos dan un informe de que esto es legal, hemos considerado que es legítimo. Pero a mí me da la impresión que Friedman, si uno amplía el concepto ese dentro de la legalidad, creo que también queda una tesis muy, muy potente. Sin duda. Y es más, yo puse una frase ahí en la clase de hoy para cuando la revisen, de la Hannah Arendt. No hay libertad sin legalidad, digamos, sin duda. Y eso es una tradición occidental muy larga. Además, acuérdate de un tema, a mi modo de ver, si tú lo miras con ojos de Hegel, imagínate, estoy poniéndome como Paul Feyerabend en esto, si lo miras con ojos de Hegel, que dice la Edad Media tuvo todo su valor adentro, lo que hicieron Hayek y Friedman, en mi opinión, esto es una lectura personal, es plantear el dilema entre destrucción creativa y socialdemocracia, poniendo la destrucción creativa como romántica, la que rompe y trae la novedad, y la socialdemocracia como leguleya de que no quiere romper. Y es una tesis que a mi modo de ver está poco explorada. O sea, nosotros sí le debemos a eso. Lo que pasa es que lo que yo en lo personal critico es el reduccionismo a que todo, solo lo económico vale. Y eso yo creo que ha quedado meridianamente claro, que hay que ser más pluralista, más diverso, pero nosotros cometeríamos un grave error si es que no vemos en las corrientes utilitarias, en las corrientes que creen en la economía liberal, que no solo son los neoliberales, digamos, o sea, en el fondo tú tienes un montón de autores humanistas defendiendo, y la legalidad, tú pones legitimidad, y yo solo te agregaría un tercer punto, digamos, que es la idea de los contractualistas, que viene muy de atrás, que tiene que haber un cierto consenso. O sea que si el marco te deja mucha gente afuera, estamos mal. Lo que hizo Kennedy, estamos mal. Lo diga quien lo diga, estamos mal. La gente de color que dicen ahora no pueden quedar afuera. Hay ciertas cosas que están fuera del ámbito ético, ¿te fijas? Entonces, lo peligroso con Friedman, que en muchas cosas yo comparto su pasión por la libertad, uno de los valores que pusimos, el de la libertad, es lo mismo que pasa con Platón y los platonistas, Kant y los neocantianos, te fijáis, los seguidores, Marx y los marxistas. O sea, Marx dijo en vida, yo no soy marxista, y yo creo que ni siquiera alcanzó a ver el experimento de la Unión Soviética. O sea, imagínate lo que hubiera dicho una persona que de alguna manera estaba en una postura ética al verse que habían cambiado un yugo por otro. Al final del día, yo creo que en esto hay que mirarlo, y tratamos de mirarlo desde el punto de vista académico. Yo vi tu comentario la clase pasada, y te encuentro razón porque no nos explicamos bien. Lo que queríamos decir en el fondo es no al reduccionismo, al neoliberalismo, o sea, todo esto al final del día que se transforman en corriente excluyente, al final sea lo que sea, la iglesia, lo que sea, va contra una sociedad pluralista. Y lo que sí estamos convencidos, por eso terminamos con el pluralismo, es que tenemos que volver a encontrar las bases del entendimiento. Y ahí hay 7 valores planteados como valores más millennials. Si ven a sus hijos, cuando le dicen por la diversidad sexual, no están ni ahí, por muy conservador que fuera el papá. Yo tengo a mi hijo en colegios también bastante conservadores, y no están ni ahí con los papás, se ríen de los viejos y tienen muchos de los otros valores. Entonces, pero no caigamos en la risa. O sea, nosotros tenemos valores para sentirnos orgullosos, y ellos tienen valores que le van a aportar al país. Acuérdate de una tesis que dije yo, que los millennials no iban a sacar al desarrollo, y me pegan todos los de la edad, pero al final del día sí tienen algo así como valores para una sociedad más decente, y ese es el punto en que estamos, no entender que estamos en un punto crítico y que todas las sociedades han estado en puntos críticos, y asumir como que quiero, solo como decía Paco, ir para atrás para refundar algo de repente,
Henry Ford no fue para atrás porque dijo, si voy para atrás, me hubieran preguntado que querían caballos más rápidos. O sea, va contra la esencia del emprendimiento mirar para atrás. Tenemos que encontrar el océano azul que nos dé el entendimiento pluralista. Esa es como la tesis. Y para nada hemos tratado de incluir todos los autores como agregando valor. Queremos agradecerles. Yo con esto me despido. Quiero también dejar la palabra a Paco y a Rodrigo para que se despidan. Quiero agradecerle nuevamente a todos ustedes por el haberse embarcado en este primer curso. Tenemos el compromiso de seguir adelante con esto y potenciar esto. Este es uno de los emprendimientos con los que estamos profundamente comprometidos. Y agradecer a todos ustedes la presencia, la participación, el entusiasmo, las preguntas, la atención que han tenido permanentemente. Muchísimas gracias. Bueno, lo mismo, la verdad, incluso me dan ganas de escucharlos a ustedes, ¿no? Como un poco me gustaría tener alguna retroalimentación, pero bueno, ya que efectivamente también es importante el respeto de verdad de los tiempos. Solamente diré que ha sido un placer tener esta instancia, creo que todos hemos aprendido muchísimo, y no solo quienes fundamentalmente han escuchado, sino yo diría que también en la misma medida, por lo menos, los que hemos tenido más ocasión de hablar. Y en efecto, es un primer curso, es una primera aproximación. Ustedes han sido los primeros que han tenido un curso de filosofía concreta, de Filco. No serán los últimos, espero, y por lo tanto siempre van a quedar en nuestra memoria y en nuestros corazones como los primeros, los fundadores, ¿no? Así que si tenemos alguna crisis tenemos que replantearnos volver al origen, o quizá no, es normal, ¿verdad? Haremos ese ejercicio a partir de esta maravillosa experiencia. Y sobre todo, bueno, como han visto, es un curso en el que hemos abordado infinidad de temáticas y muchísimas que no, porque yo me he quedado con ganas de hablarles de Foucault, por ejemplo, ¿no? De Michel Foucault, del poder, de todas las corrientes filosóficas de la filosofía política contemporánea que están permeando en el debate actual. Hay tantísimas temáticas, el mismo estoicismo se estudia y se lee muchísimo en ámbitos empresariales, intentar profundizar en ello. En fin, hay muchísimas temáticas. Esto ha sido un grandísimo aperitivo, por decirlo así. Ojalá que les den ganas de más. Ojalá que nosotros vamos a seguir en un mejoramiento continuo, como no podía ser de otra manera, y vamos a intentar que las siguientes instancias todavía funcionen, ojalá mejor, pero esperemos que les den muchas ganas de seguir en contacto con nosotros y, bueno, aprendiendo juntos otra forma de pensar, otra forma de enfocar, otra forma de emocionarnos también, ¿no? Creo que esto es lo que queríamos, de alguna manera, transmitir hoy. Hacer un diagnóstico lúcido de nuestro tiempo no tiene por qué llevarnos a ningún tipo de desesperación, puede llevarnos justamente a grandes formas de esperanza y de trabajo, justamente, ¿no? De acción conjunta para transformar nuestras sociedades en sociedades más legítimas, como decía ahora Alejandro, ¿verdad? Y que nos permitan sentir que, en fin, orgullosos y contentos del lugar en el que vivimos. Así que esa es nuestra pequeña contribución a todo ello y confiamos en tener muchas más instancias para seguir dialogando, sin duda también con más tiempo para escucharlos, porque su experiencia es riquísima y yo solo lamento no haber tenido más ocasión de escucharlos, pero estoy seguro que va a haber instancias también con menos personas, digamos, más tipo seminario, donde vamos a poder profundizar en muchas de estas temáticas. Un placer y espero que quedemos en un contacto muy cercano. Bueno, y por último, además de agradecer que se hayan envalentonado a pensar y a un curso que obviamente no es un curso que nunca fue pensado como algo liviano, yo he ido recorriendo, ya llevo más de la mitad del curso conversando uno con uno, y hemos establecido como grupo que yo estoy a disposición para ampliar determinadas tesis. Esto tienen que verlo más de una vez, y los voy a seguir contactando uno con uno, que ha sido muy grata las conversaciones. Aquí hay varios que ya han participado, más de 15 en conversaciones, y vamos a recorrerlos a todos y para el océano azul y la reinvención que viene, que básicamente es tomar muchos de estos módulos y hacerle doble clic, y incluir tris y cursos de creativa, que ya vamos a ir conversando, pero en lo principal ahora cerrar bien el ciclo y ver bien la comprensibilidad. Siéntanse con
micrófono abierto para cuando hay tesis que no estén, incluso están los WhatsApp, nos han propuesto hacer un grupo de WhatsApp en conjunto, cosa que tenemos pensado hacer para ver cómo se sigue, quién se oponga, nos lo dice, pero para ir viendo y comunicándonos y viendo y subiendo tesis, y vamos a trabajar el tema de la bibliografía que han pedido. Mucho de eso sí al recorrer lo pueden ir viendo en los mismos cursos. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, un gusto.